Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? Mi nombre es Enrique Lugo Yo soy Aileen Lugo. y bienvenidos a esta nueva clase de Ven Sígueme, correspondiente a la semana del 23 de febrero al 1 de marzo, que comprende los capítulos del 18 al 23 del libro de Génesis. Así que comenzaremos leyendo los versículos del 10 al 12 y versículo 14 del capítulo 18 de Génesis. Entonces dijo: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí Sara tu esposa tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara para sí, diciendo: después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. En estos versículos que acabamos de leer, vemos cómo hubo 3 mensajeros que visitaron a Abraham, y cuando visitan a Sara y hablan con ellos y les dicen que van a tener un hijo, pues para ellos es algo muy inesperado, porque de alguna forma podemos entenderlos al saber que pues ellos estaban cerca de los 100 años y que había pasado muchísimo tiempo en el que ellos habían estado esperando el cumplimiento de una promesa y que no había venido. Por más que pasaban los años, por más que ellos eran obedientes, eran fieles y buscaban seguir al Señor en toda su vida, en todas las acciones que ellos realizaban, aún así no venía el cumplimiento de esa promesa. Entonces aquí vemos cómo realmente la paciencia se manifiesta aquí como un atributo de los más sobresalientes de la vida de Abraham. Cómo a pesar de que habían pasado muchos años, ellos fueron pacientes para sufrir esta prueba que ellos estaban pasando, de forma de que seguían adelante confiando en el Señor, y sobre todo lo vemos en la vida de Abraham, ¿no? Cómo él seguía confiando en el Señor y cómo a pesar de que pasaban los años, él seguía intentando y seguía adelante para poder tener la bendición que se le había dado. Entonces, a veces vemos la paciencia y hablamos de la paciencia, pero nos olvidamos de ir a la base, a la definición de la paciencia. ¿Qué es realmente la paciencia? ¿Podemos definirlo? Y de hecho, si vamos a la guía del estudio de las Escrituras, viene una definición muy interesante que nos habla de qué es la paciencia. Literalmente dice calma para sufrir. Es la primera frase que viene en la guía del estudio de las Escrituras. Entonces tenemos que la paciencia, más allá del tiempo, de la espera en un tiempo, en un lapso de tiempo, tiene que ver más con la calma para poder enfrentar nuestras pruebas, la calma para sufrir. ¿Qué es lo que tú tienes que decir al respecto de esta definición de la paciencia? Sí, me parece muy increíble y muy asombroso la capacidad que tuvieron Abraham y Sara para poder esperar de manera paciente, para poder seguir perseverando, seguirlo intentando hasta poder tener un hijo, no por ellos mismos. Algo que no es difícil. Generalmente, pues todos en esta vida nos toca esperar algo. Dios en su plan, debido a su sabiduría que hay en Él, no nos da todas las cosas y todas las bendiciones y todo lo que deseamos o incluso necesitamos de manera inmediata. Él nos hace esperar. ¿Para qué nos hace esperar? Para que desarrollemos este atributo tan vital para los dioses. Aún nuestro Padre Celestial desarrolló la paciencia, y también Jesucristo, para poder llegar a ser lo que hoy son. Y tienen una razón de ser. Obviamente este planeta y el universo no se crearon de la noche a la mañana. Hubo un proceso gradual, hubo un proceso en el tiempo, lo cual llevó una espera. Y también relacionado con la definición que acabas de leer, que viene en la guía del estudio de las escrituras, habla de calma para sufrir. Vaya que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador deben de tener mucha calma para sufrir
todo el plan de salvación que Él tiene para sus hijos, para ver pues nuestros errores, nuestros pecados, y aún así saber sobrellevar y gestionar esas emociones para no llevar a cabo acciones contra sus propios hijos que, aunque justas, realmente terminarían siendo muy devastadoras para nosotros, como lo que ocurrió precisamente en el diluvio, donde el Señor llegó al límite de su paciencia. Y esa es precisamente la razón en parte por la cual tenemos que desarrollar esta virtud. Sí, me llama la atención, igual que a ti, esta definición que nos da la guía del estudio de las Escrituras sobre la paciencia. Es algo que realmente no esperaba, ¿no? Generalmente asociamos la paciencia con esta espera para recibir bendiciones en los tiempos del Señor, pero jamás pensamos que tenía que ver con esto, calma para sufrir. Y creo que estas palabras nos ayudan a poder entender bien la esencia de la paciencia para poder desarrollar este atributo tan importante. Creo que de esta definición podemos extraer dos elementos importantes sobre la paciencia. El primero tiene que ver con lo que dice ahí, calma para sufrir. Y si vemos en el diccionario lo que significa calma, significa un estado de tranquilidad, en este caso emocional. Y aquí debemos ser claros en cuanto a que tampoco significa que no debemos experimentar el dolor, el sufrimiento, la frustración y todas las emociones y los sentimientos derivados de las pruebas de la vida, de las injusticias o de esas esperas que nosotros tenemos hasta poder recibir pues las bendiciones prometidas o ser liberados de esa prueba. Entonces, de tal manera que esta calma es esencial. Otra vez, no quiere decir que debemos de estar sonrientes todo el tiempo, no quiere decir que no podemos expresar tal vez frustración, molestia, tristeza con nuestra esposa, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, porque esto es parte de un desahogo sano para una correcta gestión de las emociones que debemos de tener. Y también debemos de entender que estos desahogos de nuestras emociones deben de ser totalmente primero temporales y después controlados. Simplemente tienen que ser expresiones de una manera equilibrada y ecuánime de esto. Y después pues solo tienen que ser por ese momento. ¿Para qué? Para que no se vuelvan algo permanente. Eso es realmente lo peligroso de esto, y por eso la paciencia tiene este elemento interior, subjetivo, que tiene que ver con nuestro estado de ánimo. El ser pacientes nos ayuda a poder tener un estado de ánimo positivo, a no caer en el desánimo, en la depresión, en el estrés excesivo que tanto nos aquejan hoy en día. Entonces, cuando somos pacientes, tratamos o nos esforzamos por estar de una manera calma o una manera tranquila en el control de nuestras emociones. Desde luego, otra vez, podemos expresar algunos de estos sentimientos tal vez negativos en algún momento, pero después nuestro estado permanente debe ser ese estado de tranquilidad. ¿Con qué propósito ahora? ¿Con qué finalidad el poder estar tranquilos? Y pues tiene que ver con este segundo elemento de la paciencia, que es el aspecto exterior. Son las acciones o las decisiones que tomamos. Entonces, otro elemento de la paciencia es el ser capaz de tomar las decisiones correctas para poder seguir adelante en la senda de los convenios, para poder seguir intentando el alcanzar estos deseos y estas metas justas, y el poder esperar incluso la liberación de ciertas pruebas que estamos atravesando. Entonces, lo primero, el elemento subjetivo, nos ayuda a lo segundo, nos ayuda a poder gestionar correctamente nuestras emociones para después tomar
decisiones correctas. Por ejemplo, el no alejarnos de la iglesia, el no dejar de actuar, el no sentirnos desanimados, y como me siento desanimado o molesto o frustrado por las pruebas de la vida, por las esperas en las bendiciones, entonces dejo de guardar los mandamientos, dejo de leer las escrituras, dejo de orar, dejo de ir a participar de la Santa Cena los domingos, dejo de servir. Entonces, démonos cuenta otra vez cómo la paciencia tiene que ver más que con el solo esperar, tiene que ver con una parte interna, una gestión correcta de las emociones, y después esas emociones cómo se materializan en una toma de decisiones, en un uso correcto de nuestro albedrío para seguir perseverando, seguir guardando los mandamientos y seguir intentando esas metas y esos deseos justos. Sí, de hecho hay una cita del Elder Uchtdorf con respecto a la paciencia. Dice así: de esta experiencia aprendí que la paciencia era más que sencillamente esperar a que algo pasara. La paciencia exigía esmerarse de forma activa por lograr metas dignas y no desalentarse cuando los resultados no se dieran de inmediato o sin esfuerzo. Aquí tenemos un concepto importante. La paciencia no es ni una resignación pasiva, ni es dejar de actuar por causa de nuestros temores. Ser paciente significa esperar y perseverar de forma activa. Significa persistir en algo y hacer todo cuanto podamos. Trabajar, tener esperanza, ejercer la fe y enfrentar las dificultades con fortaleza, incluso cuando los deseos de nuestro corazón se ven demorados. La paciencia no es simplemente sobrellevar las cosas, sino hacerlo bien. Paciencia quiere decir perseverar en la fe, sabiendo que a veces es al esperar y no al recibir que más crecemos. Entonces, esta cita del presidente nos enseña cómo literalmente la paciencia es actuar, como tú has dicho, pero también hay una parte que debemos de reconocer o no pasar por alto, que es que habrá algunas pruebas que no podamos resolver. Como hay dos tipos de pruebas, ¿no? Algunas pruebas que claro que si nosotros nos esforzamos y buscamos soluciones, podemos salir de esas pruebas de una forma más pronta, más rápido. Pero habrá otras pruebas en las que no podemos hacer mucho al respecto, que esa prueba está ahí, por más que nosotros tratemos de salir, pues simplemente ahí va a permanecer. Por ejemplo, lo que estaba pasando con Abraham. Él no podía como tal elegir en qué momento iba a tener a su hijo. Por más que él quisiera apresurarse a tenerlo, era algo que estaba fuera de su control, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer qué tipo de prueba es la que estamos enfrentando. Si es una prueba que tiene solución o si es una prueba que simplemente tenemos que aprender a sobrellevar a lo largo de nuestra vida terrenal, ¿no? Entonces, incluso con respecto a nuestra familia, habrá ocasiones en que esa prueba se extienda a los integrantes de nuestra familia y comience a ser eso una prueba para nosotros, es decir, esas relaciones tóxicas que incluso al ser parte de nuestra familia también tendrían una solución, ¿no? Enseñó el presidente Holland que el perdonar no significa permanecer en una relación tóxica. Entonces, con eso en mente, incluso eso también es una prueba que pudiéramos superar, y que la paciencia no significa tener que estar aguantando y soportando el dolor constantemente y el sufrimiento sin hacer nada por aliviarlo, ¿no? Y entonces, con respecto a eso, me gustaría mencionar algunos ejemplos de pruebas y cómo podemos enfrentar esas pruebas a la manera del Señor a través de la paciencia, de la forma en la que hemos aprendido en esta conversación, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos alguna enfermedad, una forma de enfrentar esa prueba, esa enfermedad, es justamente buscando un tratamiento para poder salir de esa enfermedad. Hay veces en que la enfermedad tendrá a lo mejor algo que nosotros podamos hacer adicional para curarnos, y habrá veces en que no, pero no podemos saberlo si no nos esforzamos por encontrar una cura. Por ejemplo, la mujer que sufría de flujo de sangre con El Salvador,
pues dice que ella había gastado todo su dinero buscando doctores, buscando una curación, buscando la sanación a través de ¿qué? Pues de los medios que ella tenía. No vino la curación a través de ese medio, pero al final ella tenía que intentarlo. Entonces de eso se trata aquí, de tener esa perseverancia, de poder intentar nosotros, y si es la voluntad del Señor, pues también incluso una enfermedad puede ser curada. Pero si no es la voluntad del Señor, bueno, nosotros tenemos que intentarlo, tenemos que dar por vencidas todas las opciones que tengamos, ¿no? Otro de los ejemplos puede ser, por ejemplo, cuando tenemos un negocio, cuando estamos emprendiendo un negocio. Claro que si nosotros somos pacientes y obedecemos los mandamientos, a lo mejor estoy obedeciendo el día de reposo, estoy pagando el diezmo, y entonces podemos esperar que como estamos haciendo esa parte espiritual, entonces el Señor va a darnos esa prosperidad en nuestro negocio. Y pudiera ser que sí, pero en realidad si nosotros no hacemos todo lo que podemos, a veces no vienen esas bendiciones o esa liberación de las pruebas. Entonces, ¿qué más tengo que hacer aparte de obedecer los mandamientos para que mi emprendimiento o mi negocio pues tenga más probabilidades de prosperar? Bueno, viene esa parte donde yo tengo que capacitarme, tengo que conocer a la competencia, tengo que ver si mi producto puede mejorarse, a lo mejor el servicio que le estoy dando a los clientes, el tipo de publicidad que le estoy dando, el precio al que estoy ofreciendo mi producto, toda la administración de mis recursos, etcétera, ¿no? O sea, toda esa administración financiera que viene detrás de un negocio próspero. Entonces, si yo no estoy capacitándome, no estoy haciendo esta parte para que mi negocio prospere, por mucho que yo esté obedeciendo los mandamientos, probablemente no va a venir nunca esa prosperidad, ¿no? Entonces es siempre tener presente que debemos hacer ambas cosas. Debemos de buscar obedecer los mandamientos del Señor y también encontrar soluciones y encontrar la manera de poder encontrar esa liberación de las pruebas, y siempre aceptar la voluntad del Señor y confiar en la voluntad del Señor, y que al final del día todo saldrá bien si nosotros hemos perseverado hasta el fin. Sí, de acuerdo con lo que acabas de comentar en relación a las pruebas o a las injusticias que nos tocan sufrir en esta vida y que podemos enfrentar con paciencia. Muchas veces pensamos que paciencia es, tengo que aguantarme, diría el presidente Uchtdorf en esa cita, es una resignación pasiva, así de simplemente me toca sufrir, es parte de las cosas que me tocan sufrir en esta tierra y ni modo, y no es así. Lo que acabas de decir es bien importante, debemos de saber distinguir aquellas pruebas, aquellas circunstancias que sí no podremos cambiar en esta vida y las cuales tendremos que ser pacientes el resto de nuestra vida, pero después esas son la excepción realmente, pero la mayoría de las otras son las pruebas que sí pueden tener solución, sí, obviamente nosotros de manera activa, como ahora ya aprendimos sobre la paciencia, si de manera activa nos ocupamos en buscar soluciones, en buscar revelación, en ayunar, en buscar esos milagros por medio del Salvador, a través de acercándonos más a Él, justo como lo hizo la mujer con flujo de sangre. Entonces, de esa misma manera, creo que nosotros hay veces que como miembros estamos sufriendo innecesariamente pruebas o cosas o circunstancias que tal vez no tendríamos que sufrir si nosotros le buscáramos una solución. Y realmente el Señor solo espera que suframos esa prueba hasta lo necesario. Ahora vamos a continuar leyendo en el libro de Génesis capítulo 13, versos del 9 al 12, dice lo siguiente: ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham se asentó en la tierra de Canaán, y Lot se asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. También vamos a leer Génesis capítulo 19, versos 26, 31 y 36. Y dice: entonces la esposa de Lot miró atrás a espaldas de él,
y se volvió estatua de sal. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que se llegue a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Entonces en estos versículos, de hecho, nos regresamos un poquito para tratar de entender un poco más el contexto de lo que estaba pasando con Lot. En el capítulo 13, que fue lo que vimos justo la semana pasada, hablábamos sobre cómo Abraham le dio la oportunidad a Lot de escoger en qué parte quería vivir, ¿no? Entonces le dice: escoge lo que tú quieras y yo me voy para el lado contrario, ¿no? Entonces Lot dice que observó toda la llanura, y entre toda la llanura y todo el espacio que había para irse a donde él quisiera, dice que escogió las cercanías de Sodoma. Y entonces pudiéramos darnos cuenta aquí cómo desde el principio, pues esto no fue una buena decisión. Era ya conocido que los pueblos de Sodoma y Gomorra eran altamente inicuos, no era novedad. Esto era algo que ellos ya sabían, y aún así Lot quiso establecerse cerca de Sodoma, seguramente pensando en establecer alguna relación tal vez comercial, estratégica, o de alguna forma tener más cerca como una ciudad para poder, no sé, relacionarse más fácilmente. Pero vemos cómo al inicio él tomó justamente la decisión de estar como a las afueras de la ciudad, cerca de la ciudad, pero no dentro de la ciudad. Pero conforme van pasando los años, cada vez se va acercando más y más y más a la ciudad. Cuando estos mensajeros, estos 3 ángeles que llegaron a visitar a Abraham, fueron a la ciudad de Sodoma para sacar justamente a Lot y a su familia y rescatarlos, porque la ciudad iba a ser quemada por esas iniquidades tan grandes que ya habían llegado al colmo. Dice que ellos literalmente fueron a buscar a Lot adentro de la ciudad. Entonces vemos cómo, aunque al principio podía parecer algo inocente, poco a poco Lot se fue acercando más y más y más y más hasta que estuvo en el centro, y pudiéramos pensar que él podía permanecer fiel, porque de hecho el Señor pues no lo quemó junto con todas las demás personas, y podríamos pensar que él, a pesar de estar rodeado de tanta iniquidad, se mantuvo fiel y todo salió bien para él. Pero entonces por eso es que hemos leído también los siguientes versículos con respecto a la historia de Lot, para poder entender qué fue lo que pasó con esa decisión que él tomó. Entonces dice que después de que los ángeles sacaron a Lot de la ciudad, les dieron la instrucción de que no debían voltear atrás. Pero ¿qué pasó? Pues la esposa de Lot volteó atrás, y pues bueno, de hecho si entramos a un análisis más profundo, nos damos cuenta de que no solamente fue la acción de voltear a ver, sino que su corazón, sus deseos estaban en esa ciudad. Es decir, ella comenzaba a amar a esa ciudad y a sus habitantes, o la relación que tenía en ese lugar, a pesar de que eran personas sumamente inicuas. O sea que de alguna forma el pecado y la iniquidad ya se habían apoderado también del corazón de la esposa de Lot. Y entonces ella no solo volteó, sino que regresó a la ciudad y pues tuvo que perecer con toda la ciudad y con toda la iniquidad. Entonces esa fue el primer fruto de esa mala decisión de Lot de acercarse tanto al pecado, ¿no? Que primero su esposa se perdió, y después con sus hijas. Tenemos aquí esta historia desgarradora y que a veces ocultamos un poco porque es tan incómoda que no queremos hablar sobre esto. Pero ¿qué fue lo que hicieron sus hijas de Lot? Dice que emborracharon a su padre y concibieron de él, ambas. O sea, estamos hablando aquí de un pecado muy, muy grave que pasó dentro de esta familia, y que después de esto Lot es borrado de la historia. O sea, nunca más volvemos a escuchar de Lot, a pesar de que era el aprendiz de Abraham, su mano derecha, que pudo haber sido un gran profeta y que podríamos haber tenido muchas cosas de él. Esto es el último capítulo en el que escuchamos de él. No volvemos a saber nunca nada más. Entonces aquí tenemos cómo efectivamente esa mala decisión trajo consecuencias en toda su familia.
esa mala decisión al final terminó destruyéndolos a todos ellos, tanto a su esposa como a sus hijos, y yo me imagino que también a él de alguna forma, porque obviamente las emociones y todo lo que él sintió por lo que había pasado con su familia. Entonces, incluso hay una parte que se me estaba pasando, que es justo que sus hijas de Lot, dice ahí que estaban ya comprometidas para casarse con hombres que eran de Sodoma. Entonces, o sea, había llegado al punto de aceptar tan el pecado que estaba dispuesto a dejar que sus hijas se casaran con esos hombres inicuos y de ya establecerse 100% entre ellos, ¿no? Entonces, hay que darnos cuenta cómo esto se salió de control, cómo algo que al inicio pudiera haber parecido inocente o incluso una buena decisión estratégica, al final terminó en una catástrofe para esa familia y al final terminó haciendo que pues todos ellos se perdieran, menospreciar el poder del acercarte tanto a la tentación y al pecado, ¿no? Entonces, ¿qué tienes tú que decir con respecto a esto? Más que nada, en la aplicación, ¿cómo podemos ahora aplicar este relato de Lot, la experiencia de Lot? ¿Cómo podemos aplicarla pues en nuestra vida diaria? Sí, la verdad que qué trágica historia, ¿no? La de Lot, como hablas tú precisamente por los claroscuros que tiene y el potencial que tenía Lot para progresar y que lo estaba haciendo muy bien de la mano de Abraham, siempre cuando estuvo su familia y él junto al profeta de Dios, todo fue floreciendo y todo fue mejorando de manera perfecta en su vida. Y fue hasta que se separó del profeta, se alejó de él y después fue muy permisivo ante el pecado. En estos versículos vamos a hablar sobre el alejarnos de la tentación, que es precisamente lo que debió haber hecho Lot, tal como lo hizo nuestro Salvador. Nuestro Salvador también tuvo muchas tentaciones y recordemos la interacción que tuvo con el adversario, donde le ofreció pues tentaciones realmente considerables, ¿no? Que cualquiera de nosotros por lo menos las hubiéramos pensado, y él las rechazó, ¿no? Las rechazó de una manera muy asertiva, muy valiente y muy tajante. Y lo mismo debemos hacer nosotros hoy en día. La pregunta que debemos hacernos es, primero, ¿qué tan alejados estamos del pecado? ¿Qué decisiones estamos tomando para alejarnos del pecado? O por el otro lado, estamos tomando decisiones que de manera gradual y silenciosa nos están acercando a Sodoma y Gomorra en nuestra vida, al pecado. Entonces aquí, ¿cómo aplicamos este principio en nuestra vida? Y tiene que ver con estas reflexiones que podemos hacer en dónde se encuentra la fuente del pecado. Antes, en el pasado, precisamente las tentaciones venían tal vez de lugares físicos, de ir a determinados lugares en la ciudad, de salir y estaban los bares, estaban aquellas zonas pues prohibidas con prostitución en las ciudades, ¿no? Pero actualmente vemos que los esfuerzos del adversario han sido tan eficientes que la fuente del pecado y las tentaciones las tenemos en nuestro bolsillo mismo, con nuestros dispositivos celulares, con nuestros aparatos electrónicos, con las plataformas, las redes, el internet. Todo eso está al alcance. También vemos las tentaciones en nuestros centros de trabajo, en nuestras escuelas, con las ideologías. Entonces vemos cómo literalmente el adversario pues ha estado rodeándonos e infiltrando todo tipo de tentaciones en todos los medios. Y otra vez, lo más peligroso es que incluso está en nuestro hogar. Y particularmente lo vemos, por ejemplo, con la pornografía. Qué fácil es hoy en día acceder y ser esclavizado por ese terrible mal que es la pornografía. Y todo empieza
con simplemente un vistazo, con un descuido por simplemente haber estado viendo videos tal vez, y con lo tóxicos y lo invasivos que son ahora los algoritmos, en el cual tal vez tú no estabas buscando de manera deliberada y consciente esas imágenes, te las presentan. Y ya después de eso y desgraciadamente son los jóvenes los que quedan más enganchados, y después pues bueno, siguen teniendo ahí otra vez la fuente del pecado en sus bolsillos, y continúan y desgraciadamente hay veces que los padres nunca se enteran por lo mismo de que pues no tienen a veces acceso al contenido de sus hijos. Entonces eso por ese lado. Estamos sobreexpuestos a los aparatos electrónicos, pasamos mucho tiempo, lo mismo ocurre con los juegos, y qué decir de las series y las películas que vemos, ¿no? Y también la música que escuchamos, que ya está siendo bastante nociva, bastante incitante y bastante baja hoy en día. Vemos series de narcos, vemos el reggaetón y todo tipo de narcocorridos, música que eso es lo que estamos consumiendo y metiendo en nuestro cerebro, y eso va sembrando pequeñas semillas en nuestro interior, sobre todo en la juventud hoy en día, y hasta que de alguna manera siempre nuestros pensamientos y nuestros deseos, como lo hablamos anteriormente, son los precursores de nuestras acciones. Entonces siempre se empiezan a generar esto precisamente por lo que metemos en nuestra mente, por lo que escuchamos, y después las decisiones terminan siendo incorrectas y terminamos pecando. Y que decir en nuestros lugares de trabajo, debemos de ser fuertes para evitar ese tipo de coqueteos, de miradas o de mensajes inapropiados con los compañeros del trabajo, lo cual realmente es muy, muy común hoy en día. Y por último, en las escuelas, con las ideologías que se exponen y a las cuales nuestros hijos están totalmente expuestos, y que las toman incluso como ciertas ideologías como la igualdad de género, los matrimonios igualitarios, el no tener hijos, el aborto, y después qué decir de lo de toda la vida, ¿no? Las tentaciones contra la palabra de sabiduría, el tabaco, las drogas, el alcohol. Entonces, previamente ya habíamos hablado sobre este principio también de supervisión en el hogar, y que tiene que ver con eso, con estar pendiente de cuál es la condición espiritual de los miembros de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, el poder amarlos de tal forma que nos preocupemos y nos interesemos por las cosas que están consumiendo, que estemos vigilando, que estén nutriéndose constantemente espiritualmente con la lectura de las Escrituras, que vemos que el ejemplo que nos dio el Salvador cuando rechazó las tentaciones del adversario, lo hizo citando las Escrituras, dándonos con esto el modelo con el cual nosotros podemos hacer frente y rechazar estas tentaciones, teniendo el conocimiento de los principios correctos. Entonces aquí es donde el estudio de las Escrituras se vuelve vital para poder alejarnos del pecado y rechazar todas estas tentaciones que a los que nos vemos expuestos hoy en día. Ahora vamos a leer los versículos del capítulo 22, 1 y 2, y del 9 al 12. Y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham, y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar,
y acomodó la leña y ató a Isaac su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová clamó del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces en estos versículos vemos esa gran prueba que se le dio a Abraham, aún más grande creo que la anterior que vimos, de esperar tantos años para poder tener su descendencia. Esto fue todavía más fuerte, o sea, después de haber esperado tanto tiempo por una bendición, tenemos que ahora el Señor le estaba pidiendo que sacrificara a su hijo, al hijo por medio del cual se supone que iba a recibir todas las bendiciones que se le habían hecho. Bueno, ahora Dios le estaba diciendo que se lo entregara. Entonces, aunque no sabemos exactamente las razones de por qué Dios le estaba pidiendo exactamente eso, sí sabemos, y Él lo dice, que justamente lo que quería era poner a prueba la fe de Abraham. Y tenemos también aquí un simbolismo de justamente el sacrificio posterior que iba a ser nuestro Salvador por todos nosotros, del estar dispuesto a entregar su vida en rescate por todas nuestras almas. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos sobre el sacrificio? ¿Cómo el sacrificio toma forma en nuestra vida diaria? Entonces, en la actualidad, bueno, no solo en la actualidad, sino a ninguno de nosotros y a nadie más aparte de Abraham, el Señor le ha pedido que sacrifique un hijo. Y en las Escrituras dice que el sacrificio que Él nos pide a nosotros en la actualidad tiene que ver con nuestro arrepentimiento, con nuestro corazón y nuestro espíritu contrito. Entonces, ahora el Señor nos pide ese tipo de sacrificio, ¿no? Pero también cuando nosotros entramos al templo y cuando hacemos ordenanzas con Él, y no solamente cuando entramos al templo, sino yo diría desde que nos bautizamos y desde que aceptamos seguir al Salvador y ser sus seguidores, desde ese momento nosotros entramos en ese convenio de sacrificio con el Señor. Sacrificio en el cual nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar de lado o a renunciar a muchos de nuestros deseos para poder seguir al Señor, para poder poner en segundo plano nuestra satisfacción personal y en primer lugar la voluntad de Dios, el discipulado, el guardar los mandamientos y a Jesucristo como tal. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros aprendamos sobre el sacrificio, que aprendamos a desarrollar este desprendimiento de las cosas a través del sacrificio? Bueno, pues tenemos que, para poder ser dioses, para poder llegar a ser como es Él, para poder desarrollar todos los atributos de Cristo, necesitamos aprender a sacrificar, necesitamos aprender a hacer esto en nuestras vidas, porque de eso se trata todo el discipulado, de sacrificar nuestro tiempo, nuestros deseos, nuestros apetitos. El Señor Jesucristo aprendió a sacrificar a través de entregar su propia vida, como ya lo mencioné, para rescatarnos a todos nosotros. Nuestro Padre Celestial, siendo un Dios, aplicó también ese sacrificio al estar dispuesto a sacrificar a su Hijo unigénito para salvarnos a todos. Entonces vemos cómo el sacrificio no es algo que solamente se viva en esta tierra, no es algo que solamente va a durar aquí, sino que es algo que se prolonga incluso en la vida de un Dios. Es decir, que este es el momento perfecto en el cual nosotros podemos comenzar a aprender, aunque sea una versión muy, muy pequeña, ¿no? La verdad, una versión muy pequeña de lo que es el sacrificio, porque no se compara en lo absoluto con el sacrificio del Padre Celestial o de Jesucristo. Pero sí tenemos la oportunidad de poder aplicar ese sacrificio en nuestra vida diaria para poder desarrollar los atributos de Cristo y poder ser más semejantes a Él. Entonces, ¿qué es lo que tú nos puedes decir acerca del sacrificio en la aplicación cotidiana en nuestras vidas? Sí, bueno, el sacrificio tiene mucha aplicación en nuestro día a día y en nuestro discipulado. Particularmente si reflexionamos, todos los mandamientos implican que nosotros sacrifiquemos algo que nos gusta, algo que deseamos para poder cumplir con este mandamiento. Veamos caso por caso. Por ejemplo, el estudio de las Escrituras. Para poder guardar ese mandamiento,
nosotros tenemos que sacrificar tiempo y esfuerzos que pues tal vez pudiéramos utilizar en alguna otra de nuestras actividades. Tenemos que hacer el sacrificio. ¿Y qué decir del diezmo? Literalmente ahí sí tenemos que sacrificar dinero real que nos cuesta y que pues le tenemos demasiado a veces aprecio a ese dinero por lo que nos permite adquirir o acceder con él, y tenemos que desprendernos de él, tenemos que sacrificarlo. Y lo mismo, por ejemplo, si queremos ir al templo. Si queremos ir al templo, no hay otra cosa más que sacrificio. Sí, tenemos nuestros horarios, nuestras agendas muy apretadas, tenemos el trabajo que es muy absorbente, tenemos también nuestras actividades recreativas, nuestros hobbies, o estamos tal vez estudiando algo y hay veces que ya no nos queda tiempo aparentemente para ir al templo, pero tenemos que hacer esos sacrificios, como destinando o tomando de ese tiempo algunas de las otras cosas que, si bien son cosas buenas, desde luego de esto se trata, el sacrificio, de ponerlas en el altar del Señor para decir: Señor, te ofrezco esto que pues para mí me gusta mucho hacer y es algo positivo, pero decido sacrificarlo y no hacerlo con el propósito de destinarlo mejor hacia ti. Entonces vemos también que el ministrar no es la excepción. También para ministrar necesitamos destinar tiempo y recursos para poder ir y visitar a los hermanos o hermanas que tenemos asignados. Y lo mismo en cada uno de los mandamientos. También podemos hablar del día de reposo. También es muy obvio el día de reposo, como hay muchas cosas que nos gusta hacer el fin de semana, como salir a pasear, como ver nuestros deportes favoritos, como simplemente ver películas, ver la televisión, estar en nuestras redes sociales, y realmente son cosas que debemos de sacrificar para poder observar este día santo y enfocarnos en el Señor. Entonces vemos cómo efectivamente, como tú lo mencionaste, si no aprendemos a sacrificar, si no aprendemos este principio, no podremos guardar los mandamientos. Y si no guardamos los mandamientos, no podremos alcanzar la vida eterna y la exaltación. Entonces estas son las implicaciones tan fundamentales y tan relevantes del sacrificio, y por eso se nos enseña de él en el templo, y por eso es un principio básico. José Smith dijo: la religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas no puede generar el poder para alcanzar la vida eterna de las personas. Entonces, pues nos habla cómo efectivamente, por eso hacemos convenios para sacrificar todo de nosotros, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro dinero y nuestra vida misma, incluso para la obra del Señor. Y Él incluso pues es ecuánime al respecto. Él no nos pide eso, la verdad nos pide una porción muy pequeña, y que a veces nosotros no estamos dispuestos y no estamos logrando dar. Ahora también tenemos que hablar respecto de cómo el sacrificio también se debe de llevar a cabo de una manera equilibrada y ecuánime. Como lo dijo el rey Benjamín: sed prudentes. Y en Doctrina y Convenios se menciona: sed moderados en todas las cosas. Entonces, tal como hablamos con los atributos de Cristo, que debemos de tener un equilibrio en ellos, aun cuando sean virtudes o cosas positivas, no podemos excedernos en ellos porque se convierten en defectos y en debilidades. Lo mismo es con el sacrificio, aunque pareciera increíble. Y voy a poner algún ejemplo. Tal vez nosotros pensamos que el dar en sacrificio de nuestro tiempo para el servicio, nuestros llamamientos para el progreso de la obra del Señor es correcto, y lo cual está bien. Debemos de sacrificar de nuestro tiempo y de nuestros esfuerzos y de nuestros talentos para servir en nuestros llamamientos. Pero después
poniendo un ejemplo que a mí me tocó. A mí me tocó conocer la experiencia de un líder, pues que era muy diligente en su llamamiento, pero él se excedió en esto y él estaba toda la semana literalmente metido en la capilla, haciendo entrevistas y pues desgraciadamente apartado de su familia y de sus responsabilidades como padre y como esposo. Y es increíble cómo eso, a pesar de que era algo positivo, lo llevó a un punto muy oscuro, terminando incluso con su matrimonio. Terminó desgastando tanto su relación con su esposa, lo descuidó tanto esa parte que incluso acabó con su familia. Y eso es también algo que debemos ser sabios incluso para eso. El presidente Oaks dio un increíble discurso de esto y que creo que es esencial que nos remitamos a él y que lo leamos. Dice, tus fortalezas pueden ser tus debilidades. Y él habla al respecto de esto, del ejemplo de un joven que era muy bueno y le gustaba mucho servir y que él siempre estaba presente en las actividades de servicio y que incluso si eso le costara no asistir a clases, y hacía eso, no se perdía ninguna actividad de servicio en la capilla, y si tenía que salirse de clases, se salía y no asistía. Y si tenía cosas que entregar o exámenes que no los hacía. Llegó a ese punto en el cual pues él no pudo terminar la universidad a causa de esto. Entonces nos habla de ejemplos muy claros que el Señor tampoco desea que lleguemos a este punto, puesto que Él no nos los está exigiendo en estos momentos. Aquí es donde nosotros debemos de ser prudentes. Habrá momentos en los cuales el Señor sí nos exija dar un poco más. Nos hablamos del servicio misional, desde luego que sí, y determinados llamamientos muy puntuales. Después de eso, todo está sujeto a nuestra prudencia y a nuestra sabiduría de encontrar un equilibrio, un punto medio en la aplicación de este principio. El Señor lo dijo hermosamente y de manera muy sabia a José Smith y le dijo, no corras más a prisa de lo que tus fuerzas te permiten, porque José Smith lo mismo, era un joven sin experiencia, al cual quería hacer todo. José Smith tenía mucha fe y era muy proactivo y él quería hacer muchas cosas, y vemos cómo él inició muchos proyectos de manera simultánea, la traducción y la revisión inspirada de la Biblia y la traducción del libro de Mormón, y él seguía con la organización de la iglesia, e incluso el Señor tuvo que darle este sabio consejo a él de tranquilo, no se espera que hagas tú todo y al mismo tiempo, sino que seas moderado, prudente, que establezcas prioridades y que por último seas diligente. Pero eso es lo que realmente el Señor espera de nosotros. Les agradecemos, amigos, el poder acompañarnos en esta lección y los esperamos, ya saben, como todas las semanas, en la próxima para una nueva clase de Ven, sígueme. Hasta la próxima.